proceder a grabarla nuevamente. Es un gusto que nos acompañe esta tarde y aquí mis compañeras le van a hacer las siguientes preguntas. Para comenzar, vamos a presentar la hoja de vida del escritor Francisco Morales Santos, quien esta tarde nos está acompañando. ¿Pueden ver mi pantalla? Okay. Roxana, por favor, ¿puedes leer la hoja de vida? Con mucho gusto. Es un gusto, como dijo mi compañera, poder presentarlo. A continuación daré leída a su hoja de vida. Francisco Morales Santos, escritor, poeta, editor, ontólogo, compilador literario guatemalteco, en pocas palabras, multifacético. Es uno de los autores más reconocidos aquí en Guatemala, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el año de 1998. Obtuvo el premio Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango y el premio único en el Festival Nacional de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nació el 4 de octubre de 1940 en Ciudad Vieja del departamento de Zacatepeques. Es uno de los poetas y escritores más reconocidos de Guatemala, además de sus diversos premios y reconocimientos sobre sus creaciones literarias que ha realizado. En 1968 reunió a un grupo de escritores, fundando así al grupo Nuevo Signo. Además dirigió los 3 únicos números del periódico La Gran Flauta, Las Plumas de la Serpiente y la antología del mismo grupo. Ha colaborado en periódicos, revistas, tanto nacionales como internacionales, y de ella podemos destacar sus siguientes obras: Agua en el Silencio en 1961, Ciudades en el Llanto en 1963 y 1965, Germinación de la Luz en 1966, Nimayá en 1968, Sensación de lo Lejano en 1968, Tenebrario en 1969, Escrito sobre Olivos en 1971, Cuerno de Incendio en 1976, Cartas para Seguir con Vida en 1977, Ceremonial para el Olvido en 1979, Poesía para Lugares Públicos en 1976, Conjuros contra Gangrena y Tumba en 1978, Al Pie de la Letra en 1987, Madre, Nosotros también somos historia en 1988, entre 1990 y 1998. Implicaciones del verbo amar en 1990, Ceremonial contra el olvido en 1995, Asalto al cielo es una antología en 1967 y 1996, o Líquida memoria en 1999, escrito sobre fondo oscuro en el año 2001. Además de ello, podemos destacar que ha realizado diferentes participaciones. Todo su trabajo conlleva una revolución y una renovación literaria que da grandes aportes a la literatura guatemalteca. Aparte de las obras ya mencionadas, podemos destacar sus creaciones infantiles. Por ejemplo, Tío Conejo y Tío Coyote en el año de 1984, Ajonjolín en 1997, Torre de Papel en el 2003, Árbol de Pájaros en el 2005, Poemas Escogidos para Niños en el 2005, Tejidos de Sueños en el 2006, Cuentos de la Tradición Oral Guatemalteca en el 2006, Popol Vuh para Niños en el 2007. Todas estas obras dejan una gran enseñanza y valor para la literatura infantil y para los niños. Es decir, que este escritor ha tejido una gran variedad literaria, dejando así, ¿verdad?, una huella muy significativa para el desarrollo literario dentro de nuestro país.
Y para nuestro grupo es un gusto poder tenerlo aquí presente y conocer sobre su trayecto. Muy bien, qué gusto tenerlo aquí entonces, señor Francisco Morales, y qué gusto poder verlo y escucharlo bien. Me indica usted si le parece que iniciemos con la entrevista. Sí. Muy bien. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Le agradezco en serio que participación. Pues aquí queremos indagar un poquito pues sobre su literatura y me gustaría saber cuáles son los temas sobre los que a usted le gusta escribir y qué relación tiene pues con la literatura guatemalteca. Bueno, la verdad es que en literatura, ya sea prosa o poesía, cabe de todo, y las motivaciones también uno las recoge de acuerdo con la experiencia vivencial. Puedo decirle, por ejemplo, que cuando empecé a escribir, empecé por los temas amorosos. Como que es lo que más le toca a uno. Pero luego de eso, después de Agua en el Silencio, ya viene un segundo libro que se llama Ciudades en el Llanto. Ya hay un compromiso social. A partir de eso, ya casi toda mi poesía se desplaza en recoger precisamente las situaciones que se dan en este país. Que desafortunadamente, o por fortuna, no sé cómo expresarlo, me tocó vivir un periodo muy duro para este país, como fue el conflicto armado interno. Todas esas experiencias fueron muy dolorosas para los que vivimos esa etapa. Y en el plano internacional también vivimos muchas situaciones que hicieron cambiar el mundo, como la Revolución Cubana, la Revolución Estudiantil en Francia, en la Sorbona, en Nanterre, y así sucesivamente. Se van dando una serie de hechos que de alguna forma inciden en lo sociológico, en lo económico, en lo político, en cada uno de los países de América Latina. Porque también vivimos el tiempo de las insurrecciones que venían desde Argentina hasta Guatemala, pasando por Colombia, por Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba. En fin, todo eso viene a afectar y a motivarnos nuestra manera de escribir. Digo nuestra porque no soy solamente yo. Formo parte del grupo Nuevo Signo, integrado por 7 escritores, una mujer, entre nosotros, Delia Quiñones, Luis Alfredo Arango, José Luis Villatoro, Antonio Brañas, Julio Fausto Aguilera y Roberto Obregón, que es una víctima nuestra, pues, porque lo secuestraron y desaparecieron en la frontera de las Chinamas, Salvador, Guatemala. Y esto pues incidió mucho también en la seguridad. Nosotros nos sentíamos inseguros. Un momento en que dijimos, bueno, hasta aquí llegamos como grupo. Pero todavía hicimos el intento de continuar, y fue un breve lapso. Y cada quien agarró su camino. Realmente los grupos no duran mucho tiempo. Unos 4 o 5 años se disuelven, cada quien toma su camino. Y bueno, eso con respecto a mi poesía, pues, que es lo más que he escrito. Cabe de todo, y las motivaciones también uno las recoge de acuerdo con la experiencia vivencial. Puedo decirle, por ejemplo, que cuando empecé a escribir, empecé por los temas amorosos. Como que es lo que más le toca a uno. Pero luego de eso, después de Agua en el Silencio,
ya viene un segundo libro que se llama Ciudades en el Llanto. Ya hay un compromiso social. A partir de eso, ya casi toda mi poesía se desplaza en recoger precisamente las situaciones que se dan en este país. Desafortunadamente, o por fortuna, no sé cómo expresarlo, me tocó vivir un periodo muy duro para este país, como fue el conflicto armado interno. Todas esas experiencias fueron muy dolorosas para los que vivimos esa etapa. Y en el plano internacional también vivimos muchas situaciones que hicieron cambiar el mundo, como la Revolución Cubana, la Revolución Estudiantil en Francia, en la Sorbona, en Nanterre, y así sucesivamente. Se van dando una serie de hechos que de alguna forma inciden en lo sociológico, en lo económico, en lo político, en cada uno de los países de América Latina. Porque también vivimos el tiempo de las insurrecciones que venían desde Argentina hasta Guatemala, pasando por Colombia, por Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba. En fin, todo eso viene a afectar y a motivarnos nuestra manera de escribir. Digo nuestra porque no soy solamente yo. Formo parte del grupo Nuevo Signo, integrado por 7 escritores, una mujer, entre nosotros, Delia Quiñones, Luis Alfredo Arango, José Luis Villatoro, Antonio Brañas, Julio Fausto Aguilera y Roberto Obregón, que es una víctima nuestra, pues, porque lo secuestraron y desaparecieron en la frontera de las Chinamas, Salvador, Guatemala. Y esto pues incidió mucho también en la seguridad. Nosotros nos sentíamos inseguros. Un momento en que dijimos, bueno, hasta aquí llegamos como grupo. Pero todavía hicimos el intento de continuar y fue un breve lapso. Y cada quien agarró su camino. Realmente los grupos no duran mucho tiempo. Unos 4 o 5 años se disuelven, cada quien toma su camino. Y bueno, eso con respecto a mi poesía, pues que es lo más que he escrito. Muy bien, le agradezco mucho y perdone ahí los inconvenientes. Entonces, muchas gracias por responder su pregunta. Qué interesante pues conocer un poquito, porque a veces no es lo mismo leer sobre Grupo Nuevo Signo que oírlo pues de la viva voz de uno de los integrantes. Vamos a continuar con la entrevista, por favor. Bueno. ¿Qué pregunta? Muy bien. A continuación le haré la siguiente pregunta, ¿verdad? Para conocer parte del contexto sociohistórico que usted ya nos mencionó, pero nos gustaría que nos hablara de aspectos específicos que han influido dentro de su narrativa sobre los hechos históricos guatemaltecos que tienen influencia dentro de sus obras. Precisamente esta mañana estaba revisando una antología que me va a publicar una editorial mexicana y encontré un dato que se me había olvidado un poco y realmente no se debe olvidar. Se trata de los últimos días de junio del 54. Esto nos marcó a los que teníamos más o menos ganos. Yo tenía 14 años cuando terminaron los 10 años de primavera, porque vino el derrocamiento del coronel. Recording in progress.
vino el derrocamiento de Jacobo Arbenz por guatemaltecos que se prestaron a eso bajo la dirección de La Silla, porque se creía que Guatemala era como la punta de lanza del comunismo, y lo cual no era cierto, porque incluso Jacobo Arbenz no estaba de acuerdo con el Partido Comunista. En fin, y lo derrocan y aquello nos mueve el piso. Eso. Y luego, los años siguientes, hay otra fecha, el 13 de noviembre, cuando está gobernando el país Miguel Ydígoras Fuentes. Ya empezaba la corrupción y toda esa serie de cosas que nos tienen atados hasta el presente. Y entonces hubo oficiales jóvenes que se levantaron en armas y pues se fueron a la Sierra de las Minas. Y fue así como empezó la guerrilla en Guatemala. Más adelante se dieron los grupos, las FARC vinieron a la ciudad, y también digamos, sabiendo que estaban enfrentándose en la ciudad, pues no era cosa así de decir, sí, están ahí, porque también a uno de repente lo podían alcanzar. Y entonces todo eso viene a nutrir en parte mi literatura. Digamos, los desplazados de la guerra, los desplazados por la pobreza, las migraciones que no cesan, y las migraciones no son de ahora. Las migraciones son tan antiguas. Y, en fin, ese es más o menos un cuadro muy cercano de lo que viene a impactar en mi literatura. Ahora, otro ángulo es la literatura infantil. Si me preguntarán después, solo les explico ya esta situación. Bueno, por favor. ¿Cómo viene a tocarme la literatura infantil? Yo siempre he pensado que, y no solo he pensado, sino que lo veía, cómo la mala literatura que se hace pasar por literatura infantil ha invadido mucho el campo de la educación. Ahora ya no tanto, precisamente porque hay gente, tanto aquí como en Latinoamérica, que escribe para niños, y hay editoriales también que dan espacio a la literatura para niños. Entonces, lo primero que hice fue hacer una antología para niños, que la publicó Piedra Santa, y bueno, por ahí está. Después de eso me vinieron invitaciones de la UNESCO para que figurara algún texto mío en publicaciones del área centroamericana. Pero la piedra de toque es Ajonjolí. Ese libro a mí me ha dado muchas satisfacciones, tal vez no económicas, pero en el plano de la educación, de la difusión de la literatura infantil, esa lucha contra el infantilismo que se refleja en niñito, animalito, vaquita, o otras cosas que utiliza la mala literatura infantil. Entonces, esa fue mi consigna, luchar contra eso. Y en la Ajonjolí no van a encontrar ningún hito o hita. Y ese libro me lo publicó Farben Norma. Habían dos editoriales, una costarricense y Norma, que era colombiana, que vino para acá. Y entonces en Costa Rica trabajaban juntas, y así fue como salió Ajonjolí.
durante 9 años, en la década de los 90, Ajonjolí fue como un bestseller en Costa Rica. Se vendía el libro. Luego pasó a formar parte de los textos de lectura obligatoria en Costa Rica, y ahí ya se vino un poco abajo porque había otra competencia, ¿no? Pero eso pues no desanimó a la editorial Norma, y me publicó Árbol de pájaros, cuentos de la tradición oral, y así como, relatos del Popol Vuh. Que en el Popol Vuh hay dos obras mías. Una que es la que tiene Piedra Santa, y esta de Norma. Yo me había alejado de Piedra Santa, y pues Norma me estaba dando mejores opciones, entonces trabajé para un texto sobre el Popol Vuh para Norma, y así me publicaron me han publicado porque todavía no he parado esto. Lo último ha sido el libro de adivinanzas, y pues estoy bien situado en Editorial Norma con libros para niños, y no lo digo yo, y eso me satisface, pues, de que realmente mi literatura tiene otro carácter, es totalmente diferente a lo que se hacía tradicionalmente. Eso sí, yo tuve un maestro, Luis de León. Luis de León era maestro de una escuela, Clemente Chavarría, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala, y él daba clases para niños de primaria, y un día de tantos dispuso romper con la tradición, y en vez de ponerlos a leer, los puso a escribir. Les fue dando una guía de cómo tenían que hacerlo, y de repente ya, cuando vio que era ya aquello estaba bien, entonces los puso a escribir poemas, a escribir narraciones, y más adelante él hizo una escogencia de los trabajos de los niños que aparecieron en la revista de Prensa Libre. Había una revista que no recuerdo ahorita, creo que era Chicos. Con Luis de León teníamos un taller de 2. Los días sábados venía a mi casa y me leía lo que había escrito, yo leía las cosas que había escrito, y luego empezábamos a discutir sobre el contenido, sobre la forma de haber escrito esto, lo otro, y así fue como encontré el camino para hacer lo que he hecho hasta ahora en literatura infantil. Qué bonito, ¿verdad? Que son diferentes hechos que usted ha vivido a lo largo de su vida y que han influenciado dentro de su literatura, y más que en la literatura infantil. Para nosotros también ha sido un agrado poder leer parte de su contenido literario. Vamos a seguir en la siguiente pregunta. Entonces, por favor, ¿nos podría contar cómo ha sido su experiencia entre las editoriales guatemaltecas y extranjeras? ¿Qué comparativa podría hacer usted entre ambas editoriales? Hazme una comparación como de la Tierra a la Luna. Es así de simple. Porque, bueno, si es la literatura infantil, encontré respaldo en Editorial Norma como no lo imaginaba. Cuando empieza todo esto, no sé por qué, no sé ni cómo, en este momento no recuerdo, pero lo cierto es que yo llegué a Editorial Norma y había una persona allí, una mujer. Ella tiene suerte con las mujeres.
En toda mi vida, digamos, sobre todo en la literatura, digamos, he encontrado apoyo en las mujeres como ni se imagina nadie. Lo cierto es que encontré ahí a Geraldina Camargo. Ella pues tenía que ver con las publicaciones y llegué con Ajonjolí y se fascinó con Ajonjolí. Y el libro empezó a caminar. Primera edición, segunda edición, tercera edición. No, primera edición, segunda impresión, tercera impresión, cuarta impresión, quinta impresión. Y así. Y después ya vino a ver qué tiene de más, qué me puede traer. Mire, bueno. Entonces el segundo libro con Norma es Árbol de Pájaros. El tercero se titula Con ojos de girasol. Luego Estampas del Popol Vuh, Relatos de la tradición oral, y los dos últimos libros, de los cuales solo tengo en el presente el de Los Trabalenguas. Y ¿saben qué pasa con esto? Hay un momento en que también, ¿cuáles sean mis modelos? Cuando escribí Ajonjolí, mis hijos eran unos niños, pues 8, 10 años. Yo tuve la suerte de tener una pasantía en un lugar que se llama Yado, en Saratoga, al norte de Nueva York, por 2 meses. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que entregar producto? No. Usted viene aquí, si quiere, se pone a leer, puede salir al campo y ya, aquí no le vamos a pedir nada. Lo cierto es que yo iba con otra idea diferente. Me tenía entre ceja y ceja escribir sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Pasó una semana y nada, no salió nada. Pero un día mejor salí al campo y me tiré en la grama, y esos lugares habían varios espacios así como en redondo, grama, y a los lados unas coníferas, diferentes coníferas. Me quedé tirado y empecé a ver. Entonces ahí me vino algo muy curioso. Para mí el cielo no era el cielo. Yo lo que estaba viendo era agua, y viendo que atravesaban unos pájaros por acá, otros para allá, y así me vino la inspiración. Que la inspiración como tal no existe. La inspiración es una suma de cosas que se han ido metiendo en el consciente de uno. Y entonces empecé a escribir. Y así fue como salió el Ajonjolí. Y en una segunda instancia, ahí mismo, vino Árbol de Pájaros. Y Árbol de Pájaros nace también de esas experiencias. Me llevaron a conocer un jardín botánico que era solo de rosas. Variedad de rosas por todos lados también. Eso me ayudó mucho para escribir el segundo libro, con el girasol. Y es que ustedes conocen el girasol, amanece y el girasol está hacia allá, y después viene el sol y va dando vuelta. Es fabuloso el girasol. Entonces, pues también tuvo que ver en la creación de ese segundo libro. Hay otros más, también tengo algunos libros que no he publicado y que bueno, alguna vez publicaré. Qué bonito, ¿verdad? Escuchar cómo usted ha participado en todas las editoriales, ¿verdad? Y cómo se ha venido abriendo campo
tanto nacional como internacionalmente, pero también nos gustaría escuchar desde su perspectiva, desde sus participaciones en las editoriales, ¿cómo considera usted que aquí en Guatemala, cómo tratan al escritor? ¿Será que hay campo, tiene oportunidad? En este momento hay precisamente lo que llamamos editoriales alternativas. Las editoriales alternativas son aquellas que no tienen toda una producción inmensa, no tienen... Bueno, son pequeñas, digamos, a veces incluso como un espacio como de 4x4, ¿no? ¿Dónde producen los muchachos? Porque la mayoría son jóvenes. Los libros, luego trabajan, quieren un diseñador, un ilustrador, que es lo que me pasa a mí ahora. Después de haber estado en la editorial del Estado, me inicié con Morales Santos Editor. Entonces, eso es una editorial alternativa. No estamos para competir porque eso sería una locura, pues no. Nuestra forma de competir es otra, porque realmente estamos ganando tanto lectores como autores que de lo contrario no encuentran una puerta totalmente abierta. Sobre todo los poetas. No sé por qué, pero hay un escritor que vive en París, un guatemalteco que se llama José Mejía, que hablaba de los poetas narradores. Decía, la mayoría de escritores empiezan escribiendo poesía. Tal el caso de Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa de Aragón, ¿no? Para hablar de los grandes, pues. Otro Raúl González, en fin. Y de repente dan un paso más allá, hacia la narrativa. Eso me pasó a mí, porque en literatura para niños aparte de la ajonjolí, los otros son narrativa. Pero ahora estoy incursionando en algo más. Estoy haciendo una biografía novelada de Rafael Andívar. Nadie la había hecho. Y espero lanzarla en unos 3-4 meses. Pero aparte de eso, mi cabeza está dando vueltas porque también empecé a escribir cuentos para adultos. Tengo alrededor de unos 5 cuentos para adultos. Es otra forma de escribir, otro compromiso en que uno debe saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Pero empecé por la poesía. Y el primer libro que publiqué, que se llama Agua en el Silencio, ese libro salió precisamente de un dinero que me dio mi padre y que nunca se lo pude devolver. Yo fui a una imprenta y mire, yo quiero publicar este libro y ¿cuánto me puede costar? Me dijeron, tanto, en el tiempo no era tan caro, pero de todos modos yo sentí que era caro. Y salió el primer libro y yo dije, el libro se va a vender. Bueno, pues se vendieron como 5 ejemplares de los, no sé ni cuántos ejemplares. Y esa fue la primera experiencia. El título de Agua en el Silencio es curioso porque cuando empecé a publicar en el diario El Imparcial, escribí un texto que se llamaba Antigua en el Silencio, pero los que levantaban en la linotipia, o sea, barras, tipos, en vez de poner Antigua en el Silencio, pusieron Agua en el Silencio. Agua en el Silencio. Pasaron en mi artículo. Pero después me empecé a pensar, agua en el silencio. En medio del silencio brota el agua. Y así fue como empecé a trabajar mi primer libro de poemas. El segundo fue Ciudades en el Llanto.
como les digo, ya va cambiando la cosa. Estoy hablando de ciudades donde hay miseria, donde hay dolor, donde hay muchas cosas. Después vienen otros libros con tema amoroso. Más adelante, ya formalizando, y esto tiene que ver con el apoyo que me dio un escritor guatemalteco que fue brillante y murió en México, que se llama René Acuña. En una plática de la antigua Guatemala para acá, en un bus, me le acerqué y él un poco huraño, pero al fin se abrió y me dice, ¿y usted qué hace? Bueno, yo trato de escribir. ¿Y qué lee? Pues tal cosa. Déjame enumerar: Federico García Lorca, Miguel Hernández, Vicente Alexandre, y así, unos 10 poetas. ¿Y dónde los voy a conseguir? Me puse como loco a buscar en la ciudad de Guatemala. Lo único que encontré fue un librito que se llama El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, en una librería que estaba en bajos de un local que está en Sexta Avenida y 12 Calle, en la zona 1. Es un tesoro para mí, pero ese autor me marcó en toda mi poesía. Y entonces, al cabo de los años, escribo un libro que se llama Escritos sobre olivos, porque el olivo para mí significa que tiene que ver mucho con España. La fruta, todo el proceso, el aceite de oliva, en fin. Y lo que era el poeta, pastor en Orihuela, su tierra natal, y además combatiente en la guerra civil. Entonces, ese es el cuadro más o menos de los inicios de mi poesía. Y después ya vendrán otros, como precisamente por los tiempos que vivimos, escribí Tenebrario, tinieblas, Tenebrario, Cartas para seguir con vida. Ustedes se dan cuenta los títulos, ¿no? Tiene que ver con este deseo de vivir y de superar las situaciones que se dan. Y un poema insignia también, Madre, nosotros también somos historia. Ese poema, cualquiera diría, no es cierto, pero me pasó. Había hecho 2 o 3 intentos por hacer un poema hacia la madre, pero era una cosa así como, no encajaba. Uno, la madre india, la madre negra, y no servía. Lo quité. Me olvidé del asunto. De repente me vino así, de un solo. Madre, nosotros también somos historia. Y si acaso tiene como 3 cambios. Algún versito por ahí, que le cambié una palabra, en fin. Pero de ahí nada. El poema quedó así. Y es, creo, el poema más representativo de lo que he escrito. Me lo publicó la San Carlos por primera vez. Lleva como 5 ediciones y ya salió en Ecuador también. Y bueno, y seguirá publicándose. Muchísimas gracias, nos complace mucho saber acerca de sus obras y poemas. Ahora quisiera preguntarle acerca de su sello editorial, que nos pudiera dar más a detalle. Sí, tomé esa decisión después de que me trataron mal en el Ministerio de Cultura y Deportes, de lo cual casi no quiero hablar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Puedo seguir escribiendo y, por cierto, tengo muchas cosas en camino. Tengo un libro de memorias, la biografía de mi esposa, una gran pintora, otras con una novela que está en ciernes,
Pero yo pensé, dije, no, tengo que hacer alguna otra cosa. Y entonces fue como se me ocurrió, bueno, voy a publicar libros. Y nunca es fácil, aunque uno conozca todo el teje y maneje, porque lo primero que surge es lo económico. ¿Cómo lo vamos a publicar? Y existe ADESCA, ADESCA es aporte para la cultura, algo así. Entonces abre el concurso y entonces yo presenté 4 libros, los primeros 4 libros, y entonces me financiaron, y entonces ese fue el punto de partida. 4 libros, entre ellos Voz y Voto del Geranio de Otto Raúl González, que el año pasado, precisamente, cuando yo me acordaba y precisamente dije voy a empezar con esto, se cumplió el primer centenario de su nacimiento, porque ahí nadie más se recordó, ninguna editorial, ni siquiera en México. Y también publicó un libro de Óscar Oliva, un escritor chapaneco, amigo mío, un libro que se llama Pensateatro, que es un análisis, una reflexión sobre el quehacer teatral, sobre los actores, en fin, sobre el público, hecho por Luis Tuchán, que es un eminente director y actor. Y un libro, una pequeña novela de un muchacho, no lo tengo aquí, se me olvidó, bueno, que se llama Caldo de Huesos. Este escritor es de apellido Guinea. Así empecé, con esos 4. Eso también tenía que pensar, ¿qué voy a hacer con todos los libros? Hay que distribuir, pero mientras tanto, ¿dónde los voy a meter? Entonces, la idea es publicar 500 ejemplares de cada uno. Así no tengo aquello de que después me va a agarrar del cabello y decir, ¿para qué me metí esto? Tengo todos los libros aquí metidos en mi casa, ¿no? No, y los libros van caminando, eso sí. Luego vino un quinto, que es Biografía de la Imaginación, que es un libro de un autor que ustedes habrán oído hablar de él, Javier Payeras. Es un escritor muy brillante, y también son reflexiones sobre la literatura, sobre cómo empezar a escribir, no es llevar de la mano al que quiera escribir, pero sí darle ciertos tips de cómo enfrentarse a la literatura, a la escritura. Y ya después de eso, de El Salvador ahí conozco a un poeta. Entonces me dijo, quiero publicar con tu sello editorial, pero voy a pagar la publicación. Entonces, estos 2 libros están en prensa. Estas son las primeras muestras de cómo va a quedar. Este se llama Méster de Sonetería y este se llama Epigramas de Valeria y Antonión. Es un escritor muy brillante que se llama Rafael Mendoza. Y así vamos, y hace unos minutos antes de que empezáramos, me escribió Rosina Casali, que ella es crítica de arte, con quien vamos a trabajar un libro sobre arte, sobre artistas guatemaltecos contemporáneos. Ya les hablé también de biografía novelada de Rafael Andívar. Rafael Andívar, Evocación Profunda. Y aparte de eso, estoy trabajando con un guatemalteco que vive en México, diccionario de autores guatemaltecos. Eso va a ser algo muy importante para Guatemala. Él ya lo hizo en México
pero muy limitado porque no es lo mismo estar en México que estar en Guatemala con todas las fuentes de lo que uno quiere saber acerca de autores guatemaltecos. Entonces, pues le estoy dando una, como decimos, una manita de gato. Entonces, sí, ahí voy. Y en lo personal, esta semana espero entregarle al Fondo de Cultura Económica de Guatemala una antología personal que van a publicar en el Distrito Federal, porque es mejor que se publique allá porque se mueve mejor el libro en Latinoamérica que haciéndolo acá. Esas son las últimas noticias. Muy interesante, la verdad es que ha sido muy enriquecedora esta entrevista. Ya para ir finalizando, por lo mismo de la aplicación, solo nos podría decir dónde podemos adquirir sus libros. ¿Las podemos encontrar directamente en alguna librería o ustedes nos dirían? Lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, que está ahora en la 12, vamos a ver, en la 11 calle entre Sexta y Séptima Avenida de la Zona 1. Comparte espacio con Editorial Piedra Santa. Y luego también en Sofos se puede encontrar. Muy bien. Muchas gracias, sí, porque la verdad es que suena muy entretenido y pues como esperamos que muchas personas más escuchen esta entrevista, pues también para que se enriquezcan con su literatura como nosotros lo hemos hecho en esta entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo, su dedicación y pues su entrega hacia todos los guatemaltecos por la literatura que escribe, la literatura que nos comparte, y pues esperamos, como usted dice, todos estos nuevos proyectos que tiene en mente. Aquí estaremos pendientes de leerlo y pues compartir con usted un poquito de sus escritos. Aquí todas nosotras le agradecemos mucho su tiempo, su dedicación y pues su participación en esta entrevista. Bueno, de mi parte yo les agradezco su paciencia, disculpen por las fallas técnicas. Yo sé que todo tiene un tiempo, pero no contaba, tuve hasta que cambiar de computadora. Muchas gracias y que la pasen bien. Y me alegra que ustedes son jóvenes, tienen un mundo por delante y con estas inquietudes, pues, porque yo creo que no es por llenar un requisito, sino tienen avidez. Y me imagino que habrá otros escritores también que igual darán sus experiencias. Muchas gracias.